El tema del gasto público, o sea, a ver, quiero desglosarlo porque se habla del gasto público, algunos no quieren hablar, otros lo hablan, digamos, muy a la ligera. El gasto público es el gasto de la plata que recibe el Estado, principalmente de los impuestos. Sí, básicamente el gasto público es plata tuya y de Sí, todos, o sea, sí. es plata de todo el mundo. ¿Qué pasa? El gasto público, entre otras cosas, paga los sueldos de los empleados públicos. Entonces, si uno trabaja en una institución del Estado, de la provincia, de su municipio, de la nación directamente, de quien sea que dependa, si es una institución pública, tu sueldo sale directamente de los impuestos. Entonces, mientras más empleados tenga un país, una provincia, un municipio, sigamos ahí, más impuestos hay que cobrar. Entonces, más empleados, más impuestos, más empleados, O cobras más impuestos. impuestos o Despide gente. les pagas menos. Claro, y claramente los empleados públicos, a ver, tengo entendido que están muy bien pagados. Sí, relativamente hablando están bastante bien pagados. También depende del Hay cargo, excepciones, ¿no? por ejemplo, los educadores, digamos, Claro, los maestros y profesores, de escuela pública no cobran una miseria, desde antes de que naciéramos están mal pagados. mal pagados. Que bueno, eso es un problema con el sistema educativo, que lo dejaremos para otro día. Sí, Pero... 3 meses de vacaciones, ¿eh? Puf. Sí, ya vengo, me voy. No, ¿qué iba a decir? Con el tema del gasto público. Ah, sí, había un economista que lo vi la otra vez en clase de economía. Lo vi en... no me acuerdo. Nombre, por favor, para los curiosos. No me acuerdo. Lo vamos a dejar en la Lo vi el descripción. año pasado, lo buscaremos después y lo pondré en la descripción porque no me acuerdo. Pero lo importante es que este tipo, hace un montón, dividía el trabajo en 3 partes. Medio loquito el tipo en general en su forma de pensar las cosas, pero esta división en 3 partes de cómo funciona un país me llamó bastante la atención. El tipo dividía los trabajos en 3 tipos, ¿no? Esto en plena revolución industrial. Entonces vos tenías los de primera categoría, los de segunda categoría y tercera. Primera categoría eran los productivos, que era básicamente la gente que trabajaba en la mina o trabajaba en el campo, los que producían la En materia ese prima. momento, sí. Los que producen materia prima. Después teníamos la segunda categoría, que eran los industriales, los que Sí. trabajaban en fábrica y los dueños de las fábricas y demás. Sí. Y en tercer lugar, los gobernantes, ¿no? Esos son los ñoquis. No, la idea, lo que planteaba el tipo era que la única gente que producía riqueza eran los primeros. Él lo hacía para básicamente descalificar todo el proceso de industrialización porque era, bueno, él era terrateniente, entonces claramente defendía la idea de volver a los principios de prestarle más atención al campo que a la ciudad y a las fábricas, pero vi que algo de razón tiene en su forma de ver las cosas, no todo, pero lo importante es, si vos lo ves de esta manera, claramente los únicos que producen, los primeros en producir riqueza son el primer grupo. El resto lo único que hace es transformar lo que ya le dieron y vendértelo más caro, que es la industrialización. Le agregan un valor. Manufacturar, claro. Pero después llegas al tercer grupo, que es el gobierno, y el gobierno en sí no produce nada. Lo que hace es brindar servicios. Y organizarlo de alguna Y forma. claro, y organizar. Que no es algo malo, no es que sea malo el hecho de brindar un servicio, el problema es que ellos no generan riqueza. Entonces vos necesitas, a esa gente básicamente la tenés que mantener con todo lo demás, no hay otra opción. Si vos empezás a contratar un montón de empleados de Estado, acá viene la conexión con lo que decíamos antes, Sí. si vos estás contratando cada vez más empleados de Estado, significa que tenés menos gente en todas las otras áreas, principalmente en la de producción primaria. Y si te falta gente ahí, ¿cómo vas a pagarle al resto? Lo único que te queda es que a los que quedan en producción primaria es cobrarles más impuestos y ahogarlos en impuestos y financiar a todo el resto con esa poca grupo de gente productiva. Bueno, yo voy a indicar algo que me parece interesante de esto que estás explicando. ¿Qué pasa entonces cuando esta generación de riqueza también está a cargo del Estado? En el caso de la estatización de empresas, que se habla mucho. Bueno, a ver, nos quedamos... Como todo lo podemos dividir en 2 partes, la idea y la práctica y la realidad. Bien, ¿no? importante. ¿Cuál fue el razonamiento en un principio de estatizar, ¿no? de darle más control al Estado? La idea del control del Estado vino después de una corriente que pedía justamente lo opuesto, ¿no? O sea, vos tenías un grupo de gente, que entiendo que son los liberales originales, que decían, no quiero nada de intervención del Estado, quiero que el Estado esté lo más ausente posible y me garantice lo básico, que es la seguridad y la educación hasta ahí nomás,
y la infraestructura hasta ahí nomás, y que se mantenga al margen de todo lo demás. Y el resto corre por cuenta mía, corre por cuenta de los privados, ¿no? Y bueno, la gente le copó la idea y dijo, bebo. Podría funcionar. Y después se dieron cuenta de que había gente que tenía cantidades ingentes de plata y explotaba todo, o sea, de dinero y explotaba a todos los demás. Y había una sociedad que era tremendamente injusta, entonces dijeron, bueno, ok, mejor dejemos que el Estado intervenga un poco más, ¿no? Sí. Para garantizar más cosas. Estos serían los neoliberales. Claro. Y después de ahí salió otra corriente que ya son la idea del socialismo, del estatismo y demás, que es llevar, justamente si antes el extremo era que el Estado no se mete en nada, ahora el Estado se tiene que meter en todo. Uf. Idealmente funciona. Claro, en principio debería funcionar porque claramente no tenés a gente que su único objetivo es la riqueza y vos como obrero no le importás, entonces te explota. Como ya la producción no está en manos de él, sino que está en manos del Estado, el Estado se supone está cuidándote, el Estado existe para garantizarte tus derechos y tu seguridad y tu prosperidad, en cierta medida. ¿Esta wea está grabando? Sí. ¿Sí? Sí, es que me sorprendió que no se cortara. Bueno, problemas técnicos solucionados. ¿Entendés? Entonces, en principio funciona porque el Estado va a cuidarte, no te quiere explotar el Estado, se supone. Pero cuando lo vemos en la práctica, no funciona. El Estado no es que el Estado no está hecho para ser un empresario, el Estado no es un empresario, es muy ineficiente en ese sentido. Porque lo que el Estado va a querer intentar hacer, vamos a asumir que es por buena fe, es agarrar y dice, bueno, yo tengo una empresa donde, no sé, hago cajas de cartón y necesito 10 personas para producir estas cajas de cartón y tengo el presupuesto para mantener a 10 personas pagándoles un buen sueldo. Bueno, en vez de eso, voy a dividir el sueldo, ¿ok? A cada persona le voy a sacar el 10% de su sueldo y en vez de 10 obreros voy a contratar a 30, ¿no? Y les voy a pagar a todos menos, un poquito menos, pero voy a contratar más gente. No funciona. No, primero le estás pagando menos a las personas, segundo estás haciendo overcrowding, o sea, sobrepopulando una zona que está diseñada para trabajar. O sea, si yo tengo 10 máquinas y cada máquina usa un empleado, No ¿qué hacen los necesito otros 30. 20? Además, se rascan los... No. Además hay una ley teórica, ¿de quién era? Lo voy a tener que buscar después también. Pero... Hablando de mala memoria. Pero es una ley de también otro economista que dice básicamente que en todo sector productivo, el 100% de la población que vos tenés trabajando, solamente la mitad del trabajo está hecho por el 10% de los empleados. ¿Eso es decir que son todos unos inoperantes excepto el 10%? No, es que siempre... Esto se descubrió primero en los ejércitos, porque si vos le encargas a 10 soldados mover una piedra, ninguno va a poner todo lo que tiene para mover la piedra. Suponen que una piedra grande la tienen que mover entre 10, ninguno va a poner todo lo que tiene en mover la piedra. Va a poner un poquito menos, porque sabe que el resto capaz pone de todo de sí y mueve la piedra, ¿me entendés? Si todos pusieran su 100%, todos empujarían más rápido. Entonces, cuando lo traducís a la producción, y esto no me lo estoy inventando y no es una cosa lógica, está comprobado, después voy a buscar los análisis posta, pero bueno, si vos tenés una empresa que tiene 100 empleados, hay 10 empleados que van a estar haciendo la mitad del trabajo, la mitad de tu producción de la empresa va a estar enfocada en 10 personas. Esas 10 personas son las que hacen horas extras, son las que siempre llegan a tiempo, son las que trabajan todo lo que pueden, son las que terminan ascendiendo en el escalafón dentro de la empresa, son los que consiguen los ascensos, son los que el resto de los empleados los ven y o los odian y los envidian, o los admiran. Y es como, bravo, porque vos decís, che, llego y siempre está a tiempo, me voy y él es el último en irse, siempre está trabajando, es el que más producción tiene, y el resto... Son los proactivos. Claro, y el resto no es que sea inútil, es que no... O sea, trabaja, va, hace su trabajo y se va y ya está. Y podría dar mucho más de sí, pero no lo hace. Bueno, sí, a ver, eso es algo, digamos, si uno se sincera, uno sabe si uno mismo es ese tipo de empleado o es el tipo de empleado que va, llega temprano, trabaja todo lo que puede. Y hablamos de sincerarse, no vamos a criticar a nadie, pero es algo que pasa. Yo lo he visto, lo he vivido de hecho. Es que claro, lo que hacen esos 10 tipos en particular es subir la vara. Ponele que vos estás trabajando a un buen nivel, vienen estos tipos y te suben la vara. ¿Me entendés? O sea, te tiran la producción mucho más arriba porque ellos trabajan mucho más que vos y vos no estabas haciendo mal trabajo.
Simplemente no estás dando tu 110% porque no querés vivir solamente para trabajar, que tampoco está mal. Totalmente. Pero bueno, si lo traducimos a empresas que además de tener, o sea, ya de por sí 10 empleados, trabaja uno la mitad por el 10%, si además meto más empleados de lo que debería, producen menos todavía porque no hay el equipo para que produzcan todos.